Muy buenas noches, qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente en nuestro canal. Qué bueno por todos los que ya están conectados con nosotros en esta noche y también por los que se conectarán más adelante y van a poder ver este mensaje, este estudio que continuamos del libro de Apocalipsis. Así es que bienvenidos a este nuevo capítulo que vamos a estar viendo en esta noche, y un saludo muy cordial, un abrazo fraterno a la distancia, y deseando de todo mi corazón que Dios esté bendiciéndole y Dios esté ayudándole en todas las cosas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dirija en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos de nuevamente estar a través de este medio llevando tu palabra, adelantando este estudio de Apocalipsis que es de edificación y de bendición para cada una de nuestras vidas. Dios, te doy gracias por cada persona que hoy va a poder estar viendo este mensaje. Pido, Señor, que esto edifique, que esto anime, que esto construya, que esto traiga aliento a cada persona que puede ver este mensaje, que puede escuchar este estudio. Dame toda la sabiduría, Señor, para poderlo transmitir de la manera más sencilla, que la presencia de tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y sea el que nos dirige en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, diríjase a su Biblia en el libro de Apocalipsis, al capítulo 10. Este estudio habla del ángel con el librito, tiene el título Las Biblias allí. Apocalipsis capítulo 10, versos 1 al 11. No voy a leer todos los versos, sino que vamos a irlos leyendo en la medida en que vamos avanzando en el estudio. Quiero, como manera introductoria, recordar un poquito lo que estábamos viendo, y usted recordará, los que han estado allí siguiendo este estudio, y si usted hasta ahora se conecta y empieza a ver este estudio, los capítulos 8 y 9 estuvimos viendo algo que comenzó, que es el toque de las trompetas. Son 7 trompetas que empiezan a sonar y cada una de estas trompetas trae un juicio. Y estuvimos estudiando estas trompetas, pero en el último estudio de la semana pasada estuvimos hasta la 6ª trompeta. Está por sonar la 7ª trompeta, que todavía no la vamos a estudiar. Aquí hay como un paréntesis dentro de este sonar de estas trompetas, y luego de este paréntesis que vamos a estar estudiando hoy es donde viene luego en el siguiente capítulo la 7ª trompeta. Y ahora vamos a estudiar este capítulo 10, que es lo que Juan vio y que la Biblia lo tituló allí en sus Biblias. Puede encontrar el ángel con el librito. Vamos a ir entonces al primer verso del capítulo 10, Apocalipsis 10, el verso 1. Y dice allí la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Es una de las descripciones que nos hace aquí la palabra de Dios, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Juan ve aparecer en escena aquí a otro ángel. Hemos venido viendo ángeles. Juan ha venido en cada uno de los capítulos que hemos venido estudiando, él va viendo ángeles. Y aquí nos está contando que ve a otro ángel, el cual dice que es un ángel fuerte. La palabra fuerte del griego es iskuros, y se traduce como forzudo. Y dice que este ángel fuerte estaba envuelto en una nube. Este ángel es enviado de Dios
y viene cubierto, lo cubre una nube. Y nos sigue diciendo ahora que con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Yo creo que usted puede irse haciendo un cuadro mental de cómo era ese ángel con la descripción que nos está dando Juan de lo que está viendo. Ya dijimos que es un ángel fuerte, también dijimos que viene envuelto en una nube, pero aquí nos dice además que el arco iris viene sobre su cabeza, tiene sobre su cabeza el arco iris, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El arco iris sobre su cabeza, eso nos habla de la misericordia de Dios. En el libro de Génesis hay un relato que nos centra un poco también en eso. Génesis capítulo 9, desde el verso 11 hasta el verso 14, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Verso 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Estamos hablando de que el arco iris nos habla de la misericordia de Dios. Es precisamente el arco, y los que no saben aún de respecto al arco iris que vemos cuando hay días que como con disposición para lluvia y hay algo de sol y podemos ver al horizonte, podemos ver que se muestra el arco iris en todo su esplendor. Y precisamente ese arco iris nos recuerda ese pacto que hizo Dios allá desde el Génesis, miles de años atrás, en el cual el Señor estableció que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Ese es uno de los pactos que Dios hizo, en el cual nos da muestra de esa misericordia de Dios. Y aquí dice que este ángel viene con un arco iris sobre su cabeza. Y a pesar de que este es un ángel fuerte, no es un ángel destructor. Es un ángel que va a anunciar juicio, mas no es un ángel que va a destruir. Él solamente tiene una misión de anunciar juicio. Y todo esto nos muestra que en medio de todos estos juicios que Dios tiene que enviar sobre la tierra, siempre por delante está su misericordia. Siempre Dios apela y busca la manera de que nosotros, de que la humanidad podamos comprender su perfecta voluntad para nosotros. También dice que su rostro como el sol, este ángel que Juan está viendo allí, y dice que es como el sol, no dice que es el sol, sino dice como el sol, es decir, que algo muy brillante, una luz intensa. Este ángel entonces es como portador de luz. Pero esa luz que proyecta, por supuesto que eso es reflejo de Dios, ¿no? Recordemos que la Biblia dice que Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1 en el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué interesante que nosotros también aprendamos a ser luz. Dios quiere que nosotros seamos luz. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios nos llama a que nosotros seamos luz. Bueno, y este ángel que viene de parte de Dios precisamente irradia esa luz, porque es un enviado de Dios. También dice que sus pies como columnas de fuego, y esto nos habla de poder. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos poder. Dios nos ha dado una potestad, Dios nos ha dado poder y autoridad. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19,
Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos ha dado, nos ha concedido esa posibilidad, esa capacidad de tener poder, una potestad, pero eso es una potestad delegada directamente de Dios. Por sí solos nadie de nosotros tiene poder para nada. Él es el Todopoderoso. Y aquí el Señor le está dando una autoridad a este ángel que ha sido enviado de su parte. Continuemos estudiando este capítulo 10 y vamos al verso 2. Este ángel dice allí que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Voy a hacer una claridad antes de continuar. Hay algunas personas que hacen relación al estudiar el libro de Apocalipsis, hacen relación a este ángel con el Señor Jesús, lo comparan o dicen que este ángel representa o es el Señor Jesús. Pero la verdad es que todo el contexto nos ratifica, primero, que el Señor Jesús nunca es presentado como ángel, y si fuera ángel, pues Juan se hubiera inclinado delante de él. Si él fuera Jesús, Juan se hubiera inclinado ante la presencia del Señor Jesús. Pero aquí no, y todo el contexto nos va a llevar a que definitivamente no es Jesús, sino que es un ángel, como la Biblia lo dice. Y no tenemos por qué tratar de acomodar algo, pues que no nos está diciendo el texto. Y este librito que el ángel lleva en la mano es un rollo pequeño. Dice que tenía en su mano un librito abierto. Recuerden que en ese entonces pues no estaban los libros como los tenemos hoy día, sino eran como pergaminos, como rollos, y es un rollo pequeño que el que tiene en su mano. Este pequeño libro encierra declaraciones de juicios que van a venir sobre la tierra. Y podemos pensar que el contenido de este librito está relacionado también con el mensaje de la palabra de Dios para los hombres de ese momento, de ese entonces, para aquellos hombres que van a tener que estar experimentando pues todos estos juicios de la gran tribulación. Y puso su pie, dice este ángel, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya dijimos que es un ángel fuerte, tal vez es un ángel también bastante grande, pero esto nos da a entender, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y esto nos da a entender posesión. Hay textos en la Biblia donde nos habla precisamente de eso, y la palabra de Dios nos muestra también en Josué cuando el Señor le dice que podían poseer la tierra, todo aquello que pisare la planta de pie y todas estas cosas. En el libro de Deuteronomio también con Moisés. Dice, por supuesto que hay que entender que Él está tomando posesión porque Dios es el que le ha enviado a eso. Dios es el que le pone esa potestad para que Él tome esa posesión. Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y al estar el ángel poniendo sus pies sobre el mar y la tierra, nos anuncia que Dios es el dueño de este universo, que Él está tomando posesión de lo que le pertenece y que en algún momento también el hombre le entregó a Satanás, como dice la palabra de Dios, que el Satanás es el príncipe de este mundo. Pero vendrá el tiempo y el día en que el Señor va a retomar y va a hacer nuevamente, a tomar posesión de lo que le pertenece, de lo que Él pagó, de lo que Él mismo creó. El Señor es el creador de este universo, Él es el dueño de todo. A veces aquí en la tierra nos queremos sentir dueños y señores, pero aquí no somos dueños de nada, lo único que somos es administradores.
Continuamos con el estudio en el capítulo 10 y vamos a ver ahora lo que dice el verso 3 y 4. Y clamó a gran voz. Este ángel dice allí, clamó a gran voz como ruge un león, el león de la tribu de Judá. Aquí recuerden que no está diciendo que rugió un león, sino como un león. Está representando aquí al Señor Jesús. Este ángel viene en representación de Jesús y por eso es que tiene también esa potestad. Y clamó a gran voz, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas. Juan iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Dice que el ángel clamó a gran voz como ruge un león, y el león siempre nos va a representar también como símbolo de autoridad, la autoridad delegada de Dios. Y cuando clamó a gran voz le responden 7 truenos. Viene la respuesta, y esa respuesta por supuesto que viene directamente del cielo. El sonido del trueno en la Biblia se asocia en ocasiones con la voz de Dios en su ira. Hay algunos textos, solo voy a referirme aquí a un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27 al 30, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. La gente de alrededor que estaba escuchando, escuchó como un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esos 7 truenos son 7 voces que parten de Dios. Desde el trono de Dios salen estas voces. Es Dios hablando. En medio de su ira santa, Dios está hablando a través de estos truenos. Al ser 7, esto nos habla de lo perfecto. El número 7 es lo perfecto. Y Juan, la orden de Juan es que lo debe sellar. No puede publicar lo que escuchó a través de ese trueno, de esos truenos. Y esos truenos, por lo más probable es que revelen en detalle el juicio de Dios hasta la venida de su Hijo. Son esos detalles que tal vez no, sino que no conocemos nosotros porque fueron sellados. Y esa es la razón por la que el Señor le da la orden de que lo selle, porque solamente un día va a poderse evidenciar y saberse qué era lo que esos truenos o esa voz en esos truenos decía. Sigue diciendo en el verso 5 de Apocalipsis 10, verso 5 hasta el 7, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Está el ángel parado allí, con un pie sobre el mar, con otro pie sobre la tierra, y está ahora levantando su mano al cielo. Esto es un señal, levantar esa mano al cielo es esa señal de compromiso, de pacto. En ese momento es cuando él exclama un juramento que nos dice aquí. Y respecto a ese juramento, recordemos, el Señor nos ordenó que no debemos jurar de ninguna manera, no está permitido para nosotros, según la palabra de Dios en el libro de Mateo,
capítulo 5, verso 34, que usted luego lo puede leer. Pero aquí es el mismo Dios el que emite este juramento por medio del ángel. Es Dios quien le está permitiendo y está autorizando, porque pues viene de parte de Dios y Dios puede cumplir sus juramentos, Él no falla en eso. Nosotros generalmente como seres humanos fácilmente podemos fallar. ¿Y cuál es el juramento que se emite allí? El verso 6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este es el juramento que está allí. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Recordemos que dijimos a la introducción de este mensaje que la séptima trompeta aún no ha sonado. Y aquí nos está hablando que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, que se está refiriéndose a esta que nos falta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que el tiempo se acabó, ya no va más. Eso es lo que está diciendo ese juramento. Sigue diciendo ahí el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es ese misterio de Dios? Pues por supuesto que es el establecimiento de su reino. Ese es el misterio que estamos esperando, eso es lo que un día sucederá, que Él establezca su reino. Y es importante que entendamos que cuando suene esa séptima trompeta, que en otro capítulo más adelante la veremos, al tiempo que el reino empiece a establecerse, sucederá la destrucción de los impíos, de todos aquellos que no recibieron a Jesús. En Apocalipsis capítulo 16, del 1 al 20, pues ahí nos relata todos esos acontecimientos también de destrucción y de acabose de esta humanidad. Continuamos con el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esa voz del cielo ya dijimos que era la voz del Señor. Y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El Señor Jesús aquí le está hablando. Juan está oyendo la voz que oí del cielo. Juan está oyendo de nuevo la voz del Señor. Y esta voz es la que le está diciendo, el Señor mismo le está diciendo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Recordemos, el ángel viene con un libro abierto. Ahora el Señor le ordena a Juan que vaya y tome ese librito. Y al estar abierto el libro, por supuesto que aquí sí nosotros sabemos, una cosa son las palabras que fueron selladas del trueno, pero otra cosa es acá el librito que sí está abierto. Y este librito abierto pues nos habla de que Juan ya puede conocer el contenido, porque pues el libro está abierto. Y cuando en la Biblia se menciona que el libro está abierto, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el verso 12, nos habla de esto también. Significa que lo que está escrito está a punto de ser llevado a cabo, de que todo eso que ya está listo allí, ya está para suceder. Lo que quiere decir que el juicio de Dios avanzará hasta el establecimiento del reino de nuestro amado Señor. Verso 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces Juan acata la instrucción que el Señor le dice que tome el librito, y ahora Juan se acerca al ángel y le pide el librito. El ángel se lo da y le dice que lo coma, y además le advierte que será dulce a su boca, pero será amargo en su vientre. Y Apocalipsis 10 nos va a hablar, el verso 10, dice lo que sucedió luego. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel,
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Efectivamente, lo que el ángel le acaba de decir, efectivamente aquí ocurre. Y la primera sensación que Juan tuvo al comer el librito fue ese sabor dulce de la victoria que tenemos nosotros en Cristo, de la victoria que también tendrá un día el pueblo de Israel. Es de esa victoria y ese es el sabor dulce que tenemos nosotros los creyentes, de saber que conocemos la palabra de Dios, pero el sabor amargo, como dice también la palabra de Dios, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay pruebas que tenemos que pasar, hay dificultades. Para otros tal vez cuando conocen la palabra de Dios y qué alegría y qué gusto, pero cuando hay que empezar a dejar ciertas cosas, como que ya no es tan dulce la palabra. Ya cuando la digerimos y cuando buscamos que la palabra de Dios entre a nuestros corazones, entre a nuestras vidas y haga su efecto de que tenemos que sacar aquellas cosas que desagradan a Dios, ahí es cuando ya como que no es tan dulce, porque implica dejar muchas cosas, implica abandonar muchas cosas. Y es importante que nosotros entendamos, inclusive para este pueblo que está allí viviendo, el pueblo de Israel, los 144,000 sellados que están en medio de la gran tribulación, para ellos también es un tiempo amargo de saber que tienen que pasar por todas estas situaciones. Para nosotros, para muchos también es dulce saber que estamos siendo creyentes, que recibimos la palabra de Dios, pero que tal vez algún familiar nuestro no es salvo. Y cuánto más amargo se vuelve cuando ese familiar muere y muere sin conocer de Cristo y saber que ya no hay nada que hacer. Entonces la palabra de Dios es importante que nosotros aprendamos a saber que necesitamos compartirla, que necesitamos predicarla, porque si bien es cierto, ya somos salvos nosotros, alrededor nuestro hay miles de personas que no son salvas y que lamentablemente para ellos nunca será dulce nada, siempre tendrán que experimentar, y si se mueren sin Cristo, pues tener que experimentar ese sabor amargo eternamente en el infierno. Es nuestra responsabilidad. Es importante que nosotros podamos entenderlo, que necesitamos compartir la palabra de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, el verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Hubo aquí angustia, hubo aflicciones, hubo adversidades, pero hay libertad. El Señor Jesús también dijo que el que quiere seguirle, tome su cruz y síguele. Necesitamos tomar la cruz, necesitamos, si bien es cierto, hay un gozo y una satisfacción de que un día vamos a poder estar en la presencia de Dios, pero hay cosas en las que tenemos que renunciar, hay cosas que tenemos que dejar aquí en la tierra. El proceso también para el pueblo de Israel será un proceso también doloroso. Zacarías capítulo 13 en el verso 8 y 9 también dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Estamos hablando acá de ese sabor amargo. Continuamos con el verso 11 del capítulo 10. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel le da una siguiente instrucción. Aquí el ángel es el que le está diciendo, y le da una instrucción a Juan, y es que profetice otra vez sobre muchos, no es sobre todos, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero ¿por qué es necesario que Juan pudiera profetizar, que profetizara si estamos hablando de juicio? ¿Por qué se debía profetizar? ¿Por qué era necesario? Porque la primera intención no es la destrucción del impío, de aquella persona que está sin Cristo, sino que
vuelva su corazón a Dios, sino que se arrepienta, como venimos diciendo también en el capítulo anterior que estuvimos al final leyendo al respecto. Qué importante entender que Dios es misericordioso y en esa misericordia tan grande siempre estará buscando la manera en que el hombre se arrepienta y vuelva su corazón a Él. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 22, dice esto: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Otra pregunta. Luego en el mismo Ezequiel, en el capítulo 33, en el verso 11, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así que el propósito de profetizar aquí, este propósito que tiene la palabra en este aspecto, y es advertir a la humanidad acerca de ese juicio inminente que vendrá. Dios quiere tener misericordia de esta humanidad y por eso es que hoy en día todavía podemos predicar la palabra, por eso está la palabra, por eso hoy estamos transmitiendo este mensaje para que usted sepa todas estas cosas que van a acontecer, pero que usted esté seguro de que un día va a poder estar en la presencia de Dios. Y yo quiero invitarle en esta hora, si usted está escuchando este mensaje y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, pues yo quiero decirle, usted está experimentando ese sabor amargo que nos está hablando aquí la palabra de Dios, y si se va sin Cristo de esta tierra, pues va a tener que vivir ese sabor amargo por una eternidad separado de Dios en el infierno. Pero lo más importante es que usted pueda entender que hoy usted puede recibir a Cristo en su corazón, y que si bien es cierto pueda que hayan adversidades y hayan dificultades, usted al fin y al cabo va a tener un sabor dulce, que es el de que un día va a poder estar en la presencia de Dios. Así es que yo le invito para que haga una oración y reciba a Jesús en su corazón. Repita después de mí, por favor: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y te invito para que tú entres en él y gobiernes mi vida, para que tú seas mi Señor, para que tú seas mi Dios. Hoy quiero que tu Santo Espíritu me enseñe tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón, y si la hizo con fe, pues téngalo por seguro que Él está allí en su corazón. Lo importante es que ahora empiece a tener esa relación con Él, y queremos ayudarle. Por eso comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea de teléfono, a través de nuestro correo electrónico. Pónganse en contacto con nosotros porque queremos ayudarle a crecer en la palabra de Dios. Quiero terminar orando para que el Señor nos anime cada día, nos fortalezca y nos ayude siempre a mantener en esa confianza. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo que nos das, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Haznos entendido, Señor. Necesitamos conocer tu palabra, necesitamos aprender, necesitamos madurar. Ayúdanos, Dios, para que tu palabra para nosotros, Señor, sea un deleite, Señor, y aprendamos a conocerte cada día, Señor. Gracias, Dios, porque con todo esto que hemos podido estudiar nos damos cuenta de cuánta misericordia has tenido de nosotros, y aún la sigues teniendo, y aún sigues insistiendo en aquellos que aún no te han recibido, porque como dice tu palabra, el deseo tuyo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, porque nosotros no merecíamos nada, pero te plació que tu Hijo muriera por nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque un día diste tu vida en obediencia para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos redimidos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.